Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos de vuelta con otro video compartiendo la palabra de Dios. Gracias por seguirnos en nuestro canal, que es Proyecto de Vida. Si no te has suscrito todavía, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos. Y si quieres agregar algún comentario o enviarnos una petición, estamos a la orden para orar por esa petición y te responderemos tu comentario. Antes que nada, mi nombre es Pablo Miranda para servirles. Hoy Rafa nuevamente nos acompaña, Rafa Maínez. Dios les bendiga. Y Arnulfo Castillo como invitado lo tenemos hoy. Dios les bendiga. Rafa, Arnulfo, Dios les bendiga. Y aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Hoy ahí el tema es interesante porque todos queremos saber de este tema, todos queremos escuchar. Y este tema es deseado por muchos y amado por pocos. Esto es relacionado al pastorado, que hoy en la actualidad todo el mundo quiere ser pastor, aunque no tenga el llamado de Dios. Todo el mundo lo desea, quiere los escenarios que el pastor pisa, pero en realidad es amado por pocos, o podemos decir apreciado por pocos. Así es, Pablo. Muchos, como dices tú, muchos quisieran estar en un púlpito, muchos tienen hambre y sed de un púlpito, pero pocos lo aman, porque la misma palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Entonces, vamos a hablar del pastorado. Muchos quieren decir, o muchos quieren desear o anhelar, yo quiero ser como el pastor, pero ¿realmente conoces la responsabilidad que trae el pastor en sus lomos? Arnulfo, ¿qué es el pastor? Bien, el pastor es la persona que conduce al rebaño, a los pastos, en lo literal, ¿verdad? Sí. Y lo lleva a aguas claras, aguas cristalinas, para que se alimente, para que se nutra. O sea, es decir, el pastor cuida, antes que nada. El pastor protege, el pastor provee, el pastor cura. O sea, es una gran responsabilidad. Así es, Pablo. Y más que todo eso, el pastor es un don ministerial que sirve para alimentar, cuidar y proteger la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. O sea, esto es decir que si alguien que se dice ser pastor no está guiando, no está alimentando, no está cuidando la iglesia y aún está como pastor, no tiene el don ministerial del pastor. Simplemente está por emoción. O por deseo. O por deseo, o porque lo pusieron. Exactamente, porque hoy estamos viviendo tiempos turbulentos espiritualmente, donde muchos hacen de la fe un mercader. Muchos se hacen pastores porque dicen, hay muy buenos diezmos, hay muy buenas ofrendas, pero en realidad no son puestos por Dios. Sí, porque detrás de esto, Rufo, tú con tu experiencia, años atrás, fuiste pastor de ovejas, cuando estabas más joven, y tú sabes la responsabilidad que es estar a cargo de un rebaño, de cuidarlo, de protegerlo incluso. ¿Qué nos puede decir relacionado a tu experiencia con esto, Arnulfo? Lo que aprendiste, lo que viviste. Hablando de la responsabilidad del pastor. El pastor tiene que tener responsabilidad para cuidar correctamente al rebaño, llevarlo a los pastos delicados, como dice el Salmo, y también a las aguas cristalinas, aguas suculentas, para que el rebaño se nutra, se fortalezca. Y es una grande responsabilidad porque tiene que andar pendiente todo el día, cuidando los animalitos, para que el enemigo no se los coma. Sí, estoy de acuerdo contigo. Como dice el Salmo 23:2, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. O sea, es llevarlo a los mejores pastos, ver dónde está la mejor pradera para que se alimente, para que engorde, llevarla al agua, cuidarla del enemigo, del lobo. Del lobo, del coyote, para que exactamente. Ese es el trabajo de un buen pastor, diríamos, ¿no? Amén. Sí. Y cuidarla de día y de noche. Me acuerdo de la historia, ¿verdad?, de Jacob y Labán en el capítulo 31, verso 40,
donde Jacob le dice a Labán: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. O sea, como el pastor que ama el rebaño está dispuesto a un tiempo completo para cuidar y guiar a su rebaño. Porque un rebaño no solamente se compone de ovejas, sino también de cabras. Así es. Y para que el rebaño esté completo, tiene que haber perros ovejeros. Y para que aún esté más completo el rebaño, tiene que haber lobos rapaces. Entonces, es una gran responsabilidad del pastor. Exactamente. Ahora si lo trasladamos a lo espiritual, lo que es la iglesia, es lo mismo. Entonces, el pastor tiene que hacer el mismo trabajo de cuidar, de desvelarse, de ayunar, de orar, de preocuparse por la oveja, ¿no? Antes que nada. Ajá, estoy de acuerdo, cuidarla. Ahora, vemos que en el rebaño hay cabras y hay ovejas. ¿Será el mismo alimento para ambas? Sí, Sí. sí, aunque son diferentes, pero es el mismo alimento. Sí. Pero aún así la cabra arranca, me imagino que la cabra arranca desde la raíz. La oveja come por lo encimita. Entonces por eso el salmista dice que en delicados pastos me pastoreará y me hará descansar. O sea que no solamente te va a dar alimento, sino que también te va a dar un descanso. Sí, el pastor, Para que se recree el animal. tú no me dejarás mentir, ¿no? Yo tuve un tío que fue pastor pero de cabras. Yo estaba chiquito, me acuerdo, y yo a veces lo acompañaba. Entonces, como dice Rafa, el pastor tiene que hacer descansar a la oveja. Entonces, tiene que llevarlas a la sombra, tienen que llevarlos al agua. No solamente traerlos en el sol, ustedes tienen que cubrirlos, tienen que protegerlos. Ese es el trabajo del pastor. Por lo regular, a mediodía la cabra y la oveja descansa, duerme. Tiene su tiempo de Tiene descanso. su tiempo de descanso. Y ahí es donde entra el trabajo, como dice Jacob: el calor me consumía. Mientras ellas duermen, Tiene que estar pendiente. porque puede llegar el coyote, Sí, puede la entrar come. y se la come. Tremendo es esto, ¿verdad? Ahora, es. vemos que uno de los mejores alimentos del pastor es su ejemplo. Así es. Lo vemos en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos dice Juan 13:15. El mejor ejemplo lo puso Jesús. Cómo Jesús cuidaba de la gente, aún la gente que le rodeaba, que le seguían, aún cuando alimentó a más de 5,000 personas. Tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor. Sin pastor, y dijo, o sea, se preocupó realmente por ellas. Amén. Y las alimentó con 3 peces, 5 panes, y todos comieron. Entonces, un pastor tiene que preocuparse por la oveja, que la oveja se esté alimentando espiritualmente, que la oveja se esté congregando, tiene que estar, se esté fortaleciendo. exactamente. Y oye, pues, una llamadita de perdido, ¿no? ¿Qué pasó? No te he visto. O sea, siempre yo creo que una llamada o una palabra, un saludo del pastor influye mucho en una persona. Y significa, marca. Sí, Lo porque alienta. es el pastor, no es cualquier discípulo, no es un líder. O sea, el pastor es el pastor, y el pastor marca a través de sus Así palabras. Sí, sí, porque mira, qué tremendo es esto, ¿verdad? Que el mejor alimento que el pastor da es su ejemplo. Qué hermoso es cuando ves tú a tu pastor que se mete en un ayuno, cuando ves a tu pastor que te incita a leer la palabra para que te enamores de Jesús. Qué hermoso es cuando el pastor te incita a que tú sirvas a Jesús porque Él te ha dado un ejemplo. Entonces, ¿tú qué dices? Yo quiero ser como mi pastor, porque el mejor ejemplo, el mejor alimento que nos da el pastor es su ejemplo. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nosotros debemos de imitar su fe. Amén. Así es. Y el pastor pone su vida en peligro para proteger a la oveja. Rafa, ¿qué nos dice 1 Samuel 17, 34 al 36? Dice: David respondió a Saúl:
tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si fuese levantarse contra mí, yo le echaba mano y de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así es. O sea que, Arnulfo, un pastor está dispuesto a poner su vida en peligro para proteger a las ovejas. Así es. Sí, mira, por ejemplo, aquí en Ezequiel capítulo 34, verso 8 dice: vivo yo, dice el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. O sea que se lindaron de la responsabilidad como pastor y no se preocuparon por la oveja. Entonces, asalariado. Exactamente, no era un pastor que tenía que no amaba, que no amaba el pastorado, nada más deseaba el pastorado. Y él se alimentaba, él engordaba. Entonces, hoy en el ministerio, ¿cuántos pastores realmente tienen el llamado y cuántos no lo tienen? Mi respeto para los que lo tienen. Así es. Mira, como hoy en día se están diciendo, ¿verdad?, que hay muchos pastores maruchan, con respeto y con temor, hago este comentario, ¿verdad?, que están viendo el evangelio como lucro, que están viendo al alma, en vez de ver un alma, ven una moneda. ¿Sí? Ahora, y han desprestigiado este ministerio tan hermoso que ya no creen en los pastores. Sí. Que ya no creen en esos pastores que legítimamente han sufrido el calor del día, la helada de la noche, durante 25 años, durante un año, durante 5 años. Han sufrido los embates, los dardos de fuego que el diablo les ha lanzado por culpa de aquellos que nada más desean el ministerio por cuestiones económicas. ¿Cómo ves, Rufo? Con esos casos se ve mucho hoy en día. Bastante. Hay personas que tienen el llamado y llaman al rebaño. Se esforzan y dan su vida, como dice la palabra. Entonces, es decir, el pastor es digno de reconocer e imitar. Claro que sí, porque mira lo que dice Arnulfo, ¿qué dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate que el pastorado, Pablo, está dentro de los 5 dones ministeriales. Es una estructura ministerial donde Dios ha establecido a los pastores para edificar, perfeccionar, para que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto y todos lleguemos a una medida de fe. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, qué triste es cuando aquellos hombres desprestigian al ministerio pastorado, pero bienaventurados aquellos hombres que están dispuestos, que han tomado el yelmo de la salvación, que han tomado el escudo de fe, la espada de que es la palabra, ¿verdad? Y han peleado a capa y espada por ese precioso ministerio llamado pastor. Amén. Sí, y sobre todo que ellos están aceptando una gran responsabilidad en el ministerio del pastor, porque no solamente ellos como personas darán cuenta de su vida, sino que también de su propia familia, de su matrimonio, de sus hijos, lo que Dios les ha provisto, y sobre todo del ministerio pastoral. Pues tiene una gran responsabilidad, se les va a demandar si un alma se perdió, si un alma se salvó, tendrá recompensa, o sea, es una gran responsabilidad. Claro, y mi respeto para ellos, para los que se desafían a entrarle con todo el ministerio. Es que mira, un día vamos a estar delante de Dios, no sé tú qué pienses, Arnulfo, pero un día todos vamos a estar delante de Dios. Compareceremos ante todos, el Cristo. Todos. Y vamos a dar cuentas. Hay aquellos que se dicen ser pastores sin tener un llamado. ¿Sí? Hay aquellos que han dividido una iglesia. Entonces se llevan la mitad de la congregación y a medio camino dejan la iglesia. Entonces dicen, no, es que es una oveja rebelde.
Pero vamos a ver, ¿qué orilló a esa oveja a ser rebelde? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la raíz del problema, ¿no? Sí, sí. Sí, porque alguien que tenga el ministerio del pastor, pues tiene que ir a la raíz del problema. Entonces no nada más se va a quedar con la primera versión que le diga aquella persona, sino, oye, ok. Pero hay pastores Vamos que a no les investigar. importa que se pierda la oveja, la dejan. No van por ella a buscarla. Esa es otra, que les vale, no me importa, vendrá otra oveja y dirán. Pero el que realmente le interesa, oye, me interesa que estés aquí, o sea, eres parte del ministerio, eres parte de la iglesia, del rebaño. Entonces, ¿qué te orilló a apartarte? O sea, investiga, pero, o sea, Porque dentro del rebaño hay ovejas rebeldes y cabras también rebeldes. Entonces el trabajo del pastor tiene que ir a buscarlas, igual en lo espiritual. En lo espiritual, exactamente. Sí, hablamos ahorita de la responsabilidad de que el pastor tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que desvelarse, incluso derramar sus lágrimas cuando ore, o sea, que se compadezca como Jesús lo hacía, que Jesús, llegó un momento que Jesús lloró. Entonces es la compasión con el corazón, me duele que esta vez esté pasando por esto, me duele que este hermano pues se esté apartando, se ande desanimado. O sea, le debe de doler al pastor. Así es. San Juan 10 dice, ¿verdad? Que dijo hablando Jesús, tengo otras ovejas, tengo que traerlas al redil. Entonces, ahí se ve el reflejo del amor al ministerio, del amor al pastorado. Así es. Entonces, incluso el pastor es mencionado entre los 5 dones ministeriales, Rafa y Arnulfo, que edifican la iglesia, Efesios 4:11, Rafa. ¿Qué nos dice? y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Exactamente. Y el resultado de su conducta es reconocer e imitar su fe. Hebreos 13:7, ¿qué nos dice, Arnulfo? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Fíjate, te tienes que acordar de tu pastor. Dice la Biblia que el árbol por sus frutos se conoce. Tu pastor te ha ido a visitar. Tu pastor está en constante oración por ti y por tu familia. Tu pastor te ha dado ejemplo en la lectura bíblica, en el ayuno, en la oración. Acuérdate, dice, acordaos de vuestros pastores que te han hablado de la palabra. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta y imita su fe. Es importante imitar la fe del pastor. Siempre la fe del pastor está por encima de... Está a otro nivel. Sí, está a otro nivel, está por encima de la Es un congregación. ejemplo a seguir. Exactamente. La fe del pastor. Como Tiene que ser Jesús mismo, un ¿no? ejemplo a seguir. Como Jesús mismo, exactamente. Entonces, tenemos que imitar la fe del pastor. Porque el pastor, dentro del ministerio pastoral, está por fe. Entonces, su fe está en crecimiento. Su fe está en aumento. Sí, claro que sí, Pablo, porque ahorita está luchando contra una corriente donde dicen que ya el ministerio del pastorado ya acabó. Y eso es una mentira del diablo, eso es una patraña de Satanás, al decir que el pastorado ya terminó. Es más, y hay hombres, conozco, hombres que han dividido iglesias porque ya no creen en el ministerio pastoral. Y luego digo, ¿y a quién está siguiendo? Al hombre. ¿Y quién es el pastor? Y se echan la pelotita uno al otro, pero lleva una gran responsabilidad aquellas personas que han dividido una iglesia. Así es. Tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos apoyar a los pastores en oración y en ayuno, porque el diablo les está tirando con todo en estos últimos tiempos. Sí, porque son tiempos difíciles donde la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, Rufo, ¿estarás de acuerdo? Amén. Entonces ya el amor del padre hacia el hijo ya es muy diferente, el trato del hijo hacia el padre, del hijo hacia la Se madre. está perdiendo el respeto. Se pierde el respeto, no hay moral, o sea, ya no. Entonces son conflictos internos dentro de la familia. ¿Por qué? Por causa de la maldad que se ha multiplicado y ha acobijado a las familias. Y pues desafortunadamente se están perdiendo.
Sí, pero mira, aquí vemos un claro ejemplo a Jesús como el buen pastor. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Dios está viendo ahorita las multitudes en las naciones, pueblos y tribus y está teniendo compasión de ellas. Dios a través de esta pandemia, ¿verdad? Está teniendo compasión y está mirando hacia la humanidad diciendo, ¿hasta cuándo se volverán a mí? Yo soy la puerta y el que por mí entrará y saldrá y hallará verdes delicados, ¿verdad? Entonces Jesús es el buen pastor. Amén. Es el mejor ejemplo a seguir. Incluso los mismos pastores siguen a Jesús. O sea, pueden basarse al ejemplo de Jesús mismo para no fallar. Tienen que basarse al ejemplo de Jesús. Sí, porque si no van a fallar. Si van a querer dirigir la iglesia o pastorear la iglesia como Con su propia iniciativa, sí, no van a ¿no? poder. Van a fracasar. El pastor tiene que ser cristocéntrico. Así es. Amén. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Amén. ¿Sí? Entonces, porque mira, cuando tu vida no es cristocéntrica, cuando la vida del pastor no es cristocéntrica, entonces la multitud está desamparada y se dispersa. Así es. Jesús puso su vida por las ovejas. ¿Estarán de acuerdo? Amén. Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo la ves, Arnulfo? Esto es lo que Jesús por su propia boca lo habló ahí en San Juan 10, versículo 15. Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, había una comunicación entre el Padre y el Hijo. O sea, el Hijo conocía al Padre y el Padre a Jesús. Realmente se conocían plenamente, exactamente, como dices tú, Rufo. Dice, y lo dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué pastor pone o da su vida por las ovejas? Híjole, mira Pablo, a mí se me quedó muy grabado una escena en un centro de rehabilitación, donde era un pastor y tenía muy pocos recursos económicos, pero él amaba las almas, brother, de los drogadictos. Entonces, para este tiempo, él tenía un niño y su hijo tenía unos 10 años y no tenía para comprarle zapatos y estuvo juntando dinero. Y cuando juntó el dinero, dijo, ahora sí tengo el dinero para los zapatos de mi hijo. Pero como en ese momento estaba yo ahí, no se le puso enfermo uno de los internos. Entonces, ¿qué hago? ¿Le compro los zapatos a mi hijo o le compro el medicamento al interno? Entonces, una prueba de fuego. Algo difícil. Híjole, me impactó y él tenía la decisión ya tomada, pero él lo hizo para probar a su esposa. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de su esposa? Le dijo, pues ¿qué estás esperando? Ve y cómprale el medicamento al interno, le hace más falta. Carambas, eso marcó mi vida, ¿sabes cómo? El amor por las almas. Tú bien sabes que ahorita en la actualidad no dan ni 3 cacahuates por el alcohólico, por el drogadicto, por el tecate, por aquel que está consumiendo, ¿verdad? El famoso cristal, que dicen es que ya no quieren entender. Pero esta mujer, brother, sacrificó el calzado de su hijo por amor a un drogadicto. Así. Ahora imagínate el Señor, brother, que pone su vida por el pecador. Por toda la humanidad. Por todo. Por mí, por ti, por cada uno de los que estamos viendo esta transmisión. No, y dejen ustedes, o sea, nosotros como personas hemos sido, a lo mejor muchos, un poquito de lo peor antes de conocer a Cristo. Hoy en la actualidad que gente que está apartados de Dios, que roban, que matan, que violan, que hacen y deshacen. O sea, Jesús da la vida por esas personas. Jesús da la vida por ti. Él la dio en la cruz del Calvario ya. Y exactamente, Rufo, el amor, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Y ese es el amor de Jesús. Amén. Así es. Pues damos gracias a Dios por este tema y es un gran honor que hoy nos acompañen. Arnulfo,
Hoy por primera vez estás aquí y estamos contentos porque pues ambos aquí servimos en el ministerio donde nos congregamos, que es el Cordero de Dios. Ministerio es el Cordero de Dios en la ciudad capital de Chihuahua. Entonces, para la gloria de Dios, compartimos estos temas de la palabra de Dios para que se edifique y juntos podamos aprender y juntos podamos crecer espiritualmente. ¿Algún comentario quieren agregar? Así es, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta tocante a los temas que se tocan, pues ahí mándanos tu mensaje, danos tu like y estaremos con las puertas abiertas, ¿verdad?, a responder a todo y esperar una bendición, que Dios toque tu vida, que Dios sane tu vida, que Dios restaure a tu familia, porque este es el propósito de este ministerio. Así es. Arnulfo. Te quiero decir, Cristo te ama. Bueno, para terminar, Arnulfo, ¿te parece que nos despidas con una oración? Amén. Gracias, Señor. Gracias por este momento que nos diste tan maravilloso, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que aquellas personas que miraron este mensaje, Señor, que vieron este video, sean bendecidas grandemente, Señor. Guárdalas, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse y darle ahí like. E incluso toquen la campanita para que le lleguen las notificaciones y pronto nos vemos con otro nuevo video. Dios les bendiga.